Buenas noches, compañeros. Bueno, en sí, nosotros nos hemos reunido el día de hoy para nosotros poder elaborar el instrumento de recopilación de información relacionada al problema de estudio, para el cual pues ya se ha copiado, se ha generado lo que es la pregunta problema planteada que se realizó al inicio de el primer trabajo grupal con su respectiva respuesta grupal. Asimismo, se ha considerado las preguntas nuevas que nosotros habíamos planteado y también están las preguntas ya generales o grupales que nosotros habíamos dado a cada respuesta, a cada pregunta. Estas preguntas son 5. A partir de estas respuestas, nosotros vamos a generar o a elaborar el instrumento para nosotros poder recopilar la información sobre el problema que ya sabemos. El instrumento en sí consta de 10 preguntas. Cada pregunta va a tener lo que son 4 variables y las preguntas en sí van a ir relacionadas a las respuestas de cada pregunta y del problema planteado que tenemos al inicio. Y obviamente pues el documento también consta de un objetivo, la conclusión. Entonces ahora vamos a iniciar con el objetivo para proceder a hacer lo que es el instrumento de información, para recopilar la información. Entonces vamos. Ya, a ver, sería... Entonces sería analizar, o sea, porque vamos a analizar todo eso y en base a eso vamos a crear el instrumento. ¿Para qué? Para recopilar la información, más o menos así. O también puede ser elaborar, elaborar la encuesta o una encuesta mediante el análisis de las respuestas. Parece un trabalengua. Elaborar. O A ver, diseñar. o elaborar, diseñar un cuestionario mediante... Diseñar una lista de preguntas o elaborar una lista de preguntas a través de un cuestionario. ¿Cómo es? Diseñar Un cuestionario, porque eso se va a hacer. Un cuestionario mediante el análisis de las preguntas, o sea, de las respuestas. O a base de las respuestas. Ajá. Bueno, Creo que mediante... queda mejor. ¿Qué pongo? Ponle herramientas mediante Mediante el análisis de las respuestas para recopilar la información. Respuestas. ¿con qué fin? Con el fin de conocer, o sea, ¿con qué fin se hace esto? El fin de recopilar datos o algo así. Sí, O de información recopilar también. Con el fin de recopilar. Es que si ponemos información y datos, estamos hablando de lo mismo. Entonces, bien, es una de las dos. Con el fin de... Respuestas grupales para... Con el fin creo que es el fin de que se va a hacer, con el fin de obtener, es que vamos a hacer un cuestionario, ¿no es cierto? O sea, eso es para el instrumento que vamos a hacer. ¿A eso se refiere? Sí, a eso. Y ese va a ser utilizado para Con nosotros el fin de aplicarle a los entonces familiares y es eso. que a partir del análisis lo que tú quieres obtener es una encuesta, ¿no es cierto? Ese es el fin, obtener la encuesta. Entonces ahí deberíamos cambiar algo en la parte Entonces de sería pero es con el fin analizar las respuestas mediante qué sería. Y para analizar las respuestas y ahí sí sería con el fin de obtener información para elaborar o con el fin de realizar una encuesta, porque eso vamos a realizar, ¿no es cierto? Nos estamos yendo muy de largo nosotros con ya recopilar datos.
Sí, sí, cierto. Ya, porque eso es lo que tú quieres hacer, realizar una encuesta. Sí, ujú, debemos Con el fin de cambiar. desarrollar una encuesta. Porque realizar una encuesta puedes decir también que vas a realizar, o sea, ya vas a entregar la encuesta, o sea, vas a preguntar con el fin de diseñar la encuesta. Diseñar una encuesta, ajá, ahí significa que estás realizando apenas, o sea, estás yendo a realizar las partes de la encuesta, porque dices con el fin de, el otro es, no me acuerdo ni qué te dije. Pero nos falta el cómo. Mediante un diálogo, porque aquí vamos a conversar para Con el poder fin de- nosotros sacar recién las preguntas que vayamos o sea, que vaya a contener lo que es la Analizar encuesta. las respuestas. Mediante un diálogo con el fin de- Analizar las respuestas. Y si en vez de poner la encuesta le ponemos con el fin de diseñar el instrumento de aplicación, También o le dejamos, pues, El instrumento de recopilación de datos no sería. a ver, diseñar. Ahí, Ajá, ¿queda el instrumento o un instrumento? a ver, espérame. Con el fin de diseñar el instrumento. No creo que queda mejor el. No, Él, yo Ah, creo. sí. Analizar las respuestas mediante un diálogo con el fin de diseñar el instrumento de recopilación de datos. y si le ponemos ahí después de respuestas, le ponemos grupales porque suena como que muy feo. Analizar las respuestas grupales, ajá, Mediante mediante un un diálogo. diálogo con el fin ¿Queda de bien diseñar. o no? Analizar las respuestas grupales mediante un diálogo con el fin de diseñar el instrumento de... ¿Y este con el fin si queda o le ponemos para directo? Para diseñar. Vean, si no le dejamos así. A ver, analizar las respuestas grupales mediante un diálogo. Para diseñar. Yo le veo bien, no sé qué opinan el resto. Ya entonces sí queda. analizar las cosas grupales mediante un diálogo con el fin de diseñar un instrumento de recopilación. Ah, sí, está bien. Ya. Pare de contar. Vamos a copiar y luego hacemos esto. Ya. Y ahora sí ya vamos a voltar con las preguntas. A ver, lo primero que necesitamos saber es si es que ellos conocen con respecto a la diabetes. ¿O qué más podría ser antes de eso? Ajá, Creo esa que sería es la pregunta la inicial, pregunta básica. porque siempre, o sea, creo que toda Sí. encuesta empieza con algo o sea, del problema que se va a investigar. ¿No se acuerdan que el profe dijo que, o sea, creo que dijo que como primera pregunta podría ir el rango de edad? Pero primero creo que tendría que ir qué es la diabetes y luego sí, Ajá, esa porque sería como primero vamos a la decir, pregunta. porque eso de la edad era de a qué hora casi digo, a qué edad le diagnostican la diabetes. Entonces, para saber eso tienes, o sea, que primero saber, tener conocimiento si sabe o no sabe de la diabetes, y ahí Ajá, se llaman o sea, digo, entonces formulémosle, verás. em, porque verás ahí dijo cómo le define a la diabetes y de ahí van los cuatro definiciones porque van variables, cuatro variables. mm,
Ya. Sí, entonces pongámosle así. ¿La diabetes lo define cómo o usted define la diabetes? ¿Cómo define a la diabetes Ya, y entonces las ponle así. variables? Ajá. Ya. A ver. ¿Cómo define? Si se acaba el tiempo, chicas ingresan al mismo link. Ya, mira. Ya. Entonces van las variables. Hay que poner 4 definiciones. Ay, espera. 4 distractores. Distractores creo que se dicen. Sí, las variables o ¿cómo también le dicen las Opciones. Sí, variables, opciones, distractores, lo que sea. Ya, a ver, entonces, ¿cómo definir la diabetes? Vamos arriba a la pregunta. No hay A ninguna de ver, las espérame, ya respuestas que respondí hicimos. otra A vez. ver si de ahí le podemos sacar. Aquí está cómo es que se desarrolla la diabetes. Así también. Ujú. Ujú. Estos, aquí sí están algunos, o sea, sí podemos sacar de aquí. Vele más abajo. Abajo creo que está. No, abajo dice la edad igual. Aquí es referente a la edad. Dice la diabetes tipo 2 aparece. Este es con respecto al nivel de la insulina en el organismo. Entonces, y esta a los factores que predisponen para el déficit de insulina. ¿Qué más? Porque se vuelve resistente la célula ante la diabetes tipo 2 y el tratamiento, el posible tratamiento. No hay más. Ya. Entonces, Pero póngamele pues esa parte, eso no es que eso no cuenta, porque aquí tampoco estaba el riesgo de desarrollo de lipos, considerando que la herencia es como- podemos poner, ¿verdad? En la primera pregunta como primer distractor, que la diabetes es una enfermedad caracterizada por los niveles elevados de glucosa. Ese sería el concepto, o sea, que un poco más se asemeja. ¿Es una enfermedad, dijiste? Ajá, enfermedad caracterizada por niveles elevados de glucosa. Niveles, perdón. Ajá, por niveles elevados de glucosa. O sea, Ya, Ya. La segunda vamos solamente ahí cambiando. En vez de niveles elevados podemos poner bajos bajos. niveles de glucosa. A ver, espera. Por- Oye, pero si le ponemos niveles o por, bajos de glucosa, ahí no estaríamos hablando de por una hipoglucemia, hipoglucemia, ajá. Y está asociada, caracterizada por ajá, y está asociada a lo que es a la glucosa. Mm, Y podemos poner cualquier cosa, ¿verdad? Porque ajá, no hay. Sí, 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 Entonces ahí porque podemos no poner es, enfermedad caracterizada por déficit de vitamina C, por ejemplo. eso. ya. Mm, también podemos poner ¿Qué es un trastorno? Pongamos eso. trastorno también, ¿no? Sí, sí. Trastorno generado por, Por consumo de Alcohol. sal. O, ajá, trastorno, por el consumo de, por el consumo elevado de sal, puedes ponerle. O alto de sal, o no sé. A ver, ¿de por qué? el, ¿Para qué? por el exceso consumo de sal. Ah, esas son las preguntas que tiene que elegir. Ajá, claro, las con opciones. C, amiga. Es exceso de Exceso de sal. sal, Ajá.
Lo que dijo la Martita también. Ya, ajá, del alcohol, Del alcohol. pongámosle. El alcohol no se olviden del alcohol. A ver, ¿qué le ponemos aquí? Eh, Trastorno, enfermedad. Aquí dele, cambiémosle, esto está repetido. En vez de ajá, enfermedad, dele digamos, otro sinónimo, amiga, ahí. padecimiento, dolor, molestia. Mm, Molestia. A ver, ¿qué? Creo que puse molestia caracterizada por déficit no. de... No, Malestar no quedaría mejor. Digo. No, malestar. ahí ponle carencia de vitamina C, puedes ponerle. O déficit nomás. Ajá. Ah, sí, sí, más corto. Déficit. De vitamina C, trastorno generado por el exceso de sal. Y la última del alcohol dijeron que le ponemos ahí Patología producida por el consumo de alcohol, porque igual patología es similar de enfermedad, patología producida por el alcohol. por el consumo de alcohol. Ujú. Producida por el consumo de alcohol. Ya, Ya. listo. Ya. Se han de saber qué es glucosa, ¿verdad? O entre paréntesis le ponemos azúcar. Ponemos azúcar, pongamos. Ajá. De repente algunos no vayan a conocer eso. Ya. Ya, la segunda. Ya, ahora sí la segunda. Vamos arriba, ahora sí vamos a las respuestas ahí porque habían algunas preguntas. Verás, vamos a la general y nos decía que aquí nos explica por qué se desarrolla la diabetes. Entonces, como ahí decía que era por en pocas por los hábitos alimenticios, entonces pongámosle algo referente a eso. Y la otra me parece que era por los factores poligenéticos. Ambientales, Poligenética. poligénicos, por la genética. Ajá. Es por la Yo creo que genética y primero otros debe ir eso de la diferenciales. genética. Claro, Factores genéticos. Ajá. Entonces podríamos poner eso de los factores, eso podría ir. O sea, si usted, ¿cómo le podríamos poner? verás, porque Usted adquirió la factores diabetes a través de, De ahí sería factores poligénicos, ¿Cómo medioambientales, adquirió la diabetes? eso, algo así. Ujú. ¿Cómo adquirió la diabetes? como- ¿Qué pasa, mija? ¿Qué quieres? Ay, no entiendo. ¿Cómo adquirió la diabetes? Ya. Ahí entonces le ponemos por, ay, ¿cómo era? Factores hereditarios, porque no, tal vez Poli- algunos no manejan la palabra poligénico. Entonces podemos poner factores hereditarios o genéticos. ¿Cómo queda bien? genéticos, pongamos. O Ya. no sabrán. No sé, es que depende a veces del conocimiento de cada persona. Pero es que como les vamos a aplicar a, o sea, conocidos de nosotros, ya les explicamos, Ajá, bueno, eso también. o Ya no entonces será de podemos tener. explicarles, sí. Yo creo que sí, creo que hay que darles una pequeña inducción sobre qué es la encuesta. Ay, ya. Pero Factores medioambientales o ambientales. Ambientales. Ambientales nomás. Ujú. factores ambientales. Ya. Em, dentro de los ambientales incluye ya, o sea, la alimentación, no me acuerdo. Sí, El ejercicio el físico, desorden alimenticio,
la falta de hacer ejercicio, la actividad física, todo eso. Y Pero por eso ya ejemplo, creo que iría de desglosar en otra pregunta. ¿O ajá, cómo? sí, ¿cómo adquirió la diabetes? Podemos abajo también ponerle por, Ya. ya, les estaba diciendo que ahí en donde podemos, cómo se adquirió la diabetes, también podríamos poner, o sea, si allí incluía lo que es, o sea, no sé si dentro de los factores ambientales ya está incluido de las sustancias químicas o tóxicas. Yo creo que sí. Ajá. Ya, entonces, o también por alguna, o sea, algunos, bueno, en mi, Factores ambientales, ¿a qué le consideras? Al tipo de comida, o sea, lo que come, o sea, el ámbito de comer, el sedentarismo sería. O sea, El no hace desorden ejercicio. alimenticio, también la falta de actividad física. Yo creo que eso deberíamos, o sea, abrirle directamente, por ejemplo, eso Ajá. de, porque si ponemos solo factores ambientales, por ejemplo, sí está bien poner factor genético, para saber que es a través de, o sea, de nacimiento, Aquí, por ejemplo, de herencia. O puede ser por herencia, o sea, para que ellos entiendan más fácil, puedes poner por herencia. O pones en factores genéticos y pones entre paréntesis herencia, para que entiendan. Y más de bien ahí en, sí les desglosamos. ya. Entonces también le ponemos eso de los factores ambientales. O eso va en otra pregunta. y si eso, como dice la Michu, le desglosamos de una vez y le ponemos, por ejemplo, mediante una, Desbalance alimenticio, eso que decía, ajá, falta de El- ejercicio. sedentarismo, o entenderán ellos. No van a entender. no, Entonces entonces pongámosle pongamos mala desorden alimentación alimenticio. o desorden Ah, alimenticio. Ujú, sí, eso sí. Comúnmente lo conocen. Ajá, ya. desorden alimenticio y el otro ponle Falta de falta de actividad actividad física. física. Nos falta la última de factores genéticos, desorden alimenticio, falta de actividad Exposición a física. sustancias Oh, químicas o tóxicas. Puede ser. y si le ponemos una, ahí se me fue la... No, no tenía que ver también algo del consumo del cigarrillo y el alcohol también en esto. O yo estoy ¿En la mal. respuesta no estaba? Sí, parece que yo vi algo así, esperen, ya sé. Sí, yo también me acuerdo más o menos. Creo que falta de, ¿cómo es? Consumo de alcohol, de bebidas El alcohólicas. estilo de vida lleva una persona afecta, nuestra persona puede causar daños. Genes hereditarios, A ver. yo Yo vi vi algo del eso, alcohol ajá, yo y también vi. espérame un tiempo de ver. Aquí está. Aquí están las personas que tienen antecedentes familiares de No, víctimas. yo también vi eso del No, alcohol. sí había, espera. Creo que estaba aquí en los factores. Malos horarios alimenticios, insuficiencia de carbohidratos en alimentos, ejercicio físico. No, error al inyectar este mes. Son que puede ver sobre su embarazo, sangre, problemas durante el parto, necesarios de información. Creo que está en las, a ver, aquí hay cambios de estilo de vida, medicamentos, de cosas. Creo que está en otra respuesta de los demás trabajos, pero sí, yo sí vi algo del alcohol y del cigarrillo.
O no le Ponemos ponemos ahí consumo de sustancias no, es que estupefacientes. estupefacientes. O ponemos consumo de alcohol, cigarrillo y medicamentos, porque ahí también decía medicamentos. Bueno, como es un distractor, entonces pongámoslo bien sea, ¿no? Ujú. Consumo de alcohol, cigarrillo. Y medicamentos. Ya. Alcohol, cigarrillo, medicamentos. Aquí le ponemos, bueno, aquí ya está de las dos, tanto de la genética y de los factores ambientales. Entonces, pongámosle, a ver, vamos a ver las preguntas. Eso hace referencia a la primera respuesta, ¿verdad? Ajá. Sí. Sí, mija. Vamos a este. Ahora, esto de la edad. ¿A qué edad se diagnostica la diabetes 1 y ¿A qué 2? edad adquirió la La diabetes diabetes. ¿A qué edad usted adquirió la diabetes? o desarrolló diabetes? Para que no esté se Eso. adquirió. Sí. Ujú. Eso. Desarrolló. ¿Le dejamos en diabetes de manera general o le especificamos 1 y 2? Pero es que eso creo que es dependiendo. No, es que ¿Cuántos? aquí ya iría un rango. Si, por ejemplo, nos vamos, por ejemplo, de 0 a 10 años, ya sería como que infantil. Y vamos de 12 a Porque 15. de las dos era desde los 42 o 45 años en Por adelante. eso, Por eso como que- te digo, vamos en rangos de edad. ¿Te parece? Sí, Ujú. Y ahí ya estaríamos, por ejemplo, si en la mayoría de las encuestas nos dice, por ejemplo, de 10 a 15 años, un ejemplo, entonces ya sería una diabetes juvenil o la tipo 1. Y así vamos especificando qué tipo de diabetes han desarrollado. oye, y otra pregunta también no sería, ¿qué tipo de diabetes tiene? Sí, pero esa tocaría especificar creo que después de esta, para ver en qué rango de edad, o esa le mandamos más antes. O yo creo que esa debe ir más antes, para después poner a qué rango de Yo edad. Rango creo de que edad. sí, antes de esta. Ajá, ya mandémosle entonces ahí. Entonces aquí ponemos, ¿qué tipo de diabetes? Es? ¿Le diagnosticaron a usted o qué tipo de diabetes? Es que qué tipo de diabetes tiene está como que raro. ¿Qué tipo de diabetes? Mm, ¿Posee generó usted? o, ¿Qué tipo de diabetes desarrolló usted? Oh, no, es que suena muy feo. ajá. O le ponemos al usted primero. ¿Usted qué tipo de diabetes? Diabetes. Contrae. No, no contrae. eh, ¿Usted qué tipo de diabetes? Queda raro usted. Ah, ¿Qué entonces no tipo lo de sé. diabetes, coma, usted tiene? actualmente, ¿o no? No, ya no No, actualmente. usted tiene, ya es como que hablamos. Ajá, Ya, entonces. ya. Usted tiene. Así, Sí, mi. así queda la pregunta. Entonces aquí ya serían sería de 0 a 10 años. No, ahí sería la tipo 1 o la infantil. Ah, Ponemos sí, diabetes infantil. pero tipo 1 y entre paréntesis infantil. Sí, Espérame, voy a poner también.
diabetes 2. Ahí, Sí, también nos ya falta la aquí. gestacional o la que es por embarazo. Infantil, gestacional. Y la diabetes, pongámosle 3, como solo es solo es un distractor o no le ponemos 3. Confirmen. Yo creo que no. Creo que le dejamos con las Entonces, 3 nomás. no, es que son 4. De ley tienen que ir 4 variables o 4 distractores. Ah, sí te dice ahí cuántos son. Sí, el profe mismo dijo en la clase que van 4 variables. Por eso es que les estoy haciendo poner 4. Y si ahí le pones otro, no, si es que le pones otro vuelta. Es como que una pregunta Queda abierta. abierta y Ajá. no quiere preguntas abiertas. Diabetes 1, 2. Esta, la gestacional, iría primero. Gestacional 1, 2 y diabetes. Ponle ahí diabetes mórbida. ¿Cuál es esa? Ok. Es la que, por ejemplo, ya tienes una etapa terminal de la diabetes y es cuando te da lo que se conoce como la gangrena, que le dicen. Cuando ya comienzan a amputarte los miembros. Esa es ya enfermedad terminal de la diabetes. Ya. Ahora sí ya vamos con el rango de la. Así creo que es. El rango de la edad. Entonces le ponemos de 0 a 10 mismo para la ¿O infantil. desde qué edad Y comienza a desarrollarse el infantil? yo sabía que era de los 10 años, pero como también estamos haciendo énfasis a la gestacional, entonces, Ajá, entonces pongámosle de 0 a 10, de ahí de 10 a 20 y de 20 a 45 y de, o no a ver, sé, de 0 a 10, 10 a 20, de 20 a 45 y de 45 a, Podría ser. ¿cuán, qué edad tienen a las personas que ustedes le van a encuestar? verás, mi Eso también abuelita hay que tiene considerar. 90 y picos, cerca a 100. Ahí póngale de 70 a 80 o 90 O o sea, de ¿Cuánto ella, está 80 a diciendo? 90. o sea, ella ya contrajo lo que es la diabetes entre la edad de los 80. Entonces yo pienso que sí podríamos poner una de 50 a 80 años, un rango. A ver, entonces aquí Ajá, de pongámosle, Bran, 50 o de 70 a 80. 10 a 20, de 10 a... De 10 años en adelante. No, por ejemplo, no puede ser desde el nacimiento también. Por eso está de 0 Por a 10, eso, de amiga. 0 a 10. Ah, perdón. No había visto. Pero aquí le hacemos continuamente de 10 a... Porque no ven que tenemos que llegar aproximadamente a 90 años. 85. 85, amiga. Ya. A ver, aquí es hasta el 85. A partir de los 45 le ponemos. A ver, aquí está, sí, verán, así, esperen. 20 años. 45. Y de 45, así. Ajá, ahí dejemos. Ahí queda. Sí, ahí queda.
Porque la mayoría de las, Dos. bueno, creo que en la diabetes tipo 2 la mayoría desarrolla a partir de los 50 y picos de años o 45. Ajá, de los 45 sí sabía. Entonces ya ahí ya estaríamos abarcando aproximadamente todas esas edades. Entonces ahí le dejamos eso. Vamos a la quinta. Pero me voy a ir guardando porque... ay, Mm. Genética. Ya. Ahora sí ya estamos lo que es de la edad. Ya, anda, esas las respuestas, mujer. Este ya está. ¿Cuál es el nivel normal de la insulina en el organismo de una persona? Entonces aquí tendríamos que ponerle con respecto a estas cantidades. Pero esto que sí sabrán. No, y si ahí le ponemos, en cambio, por ejemplo, si la persona se administra insulina o tiene algún otro tratamiento, o sea, que más o menos que le ayude a controlar la diabetes. ¿O no está acorde eso? No, es que yo digo que esto sí no han de saber. Ajá, por eso Porque yo ¿qué te van a decía saber? que si la persona se o cada cuánto se administra la insulina o no Pero sé. ¿y si no se administran insulina? Entonces ahí podríamos tal vez poner si la persona este, se administra para controlar ya la diabetes, la insulina, o sea, sí, no o nunca, Dijo que esas ¿no? no le pongamos, ajá, que esos eran muy Entonces, cerrados. siempre, casi siempre tampoco. No, tampoco. Siga participando con A este ver, uso entonces, de la insulina. Mm, ¿qué podríamos poner ahí de la insulina? Mm, sí. súbele la respuesta, amiga, para más Ya, o menos tratar de por ahí ver la pregunta. aquí está. Ya. Mm, y ahora, ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, no. No, ¿sabes qué? Yo creo que sí, esta le podemos hacer, por ejemplo, referencia a que cuánto es el valor normal de la glucosa en sangre. Eso sí saben. ¿Consideran o no consideran eso? A ver, ¿cómo ¿Lo toman entonces? o lo Más o dejan? menos, pero no, no, Didi, no, para más o menos cacharle, porque no. ¿Cómo Ya. dijiste? ¿Cuántos? O bueno, les digo, ¿usted conoce cuál es el valor normal de la glucosa en sangre? no, no, no. Y si le ponemos, Entonces déjenlo. y si le ponemos, ay, ya no digo nada. Y si le dejamos, ya se me fue ya. Y si le, Cógele, amiga. Ay, qué risa. a ver, ay. Di de nuevo, Marcita. No quiero. No quiero, amiga.
Sal, no lo tomaste en Andamos serio. y ya. Andamos de resentidos. Digo que... Qué chiste. A ver, lo decía que, ¿cómo era? Nivel de insulina, si es que tal vez Ajá, conoce. ¿conoce cuánto es el nivel de la glucosa en sangre? ¿O cuál es el nivel normal de glucosa en sangre? Eso, directo, porque si Ya, ponemos conoces, como sí, no. A ver, Tal vez. tal vez, es. casi siempre. Era y voy con el conoce. ¿Cómo era? ¿Cuál es el nivel normal de glucosa en sangre? ¿O cuál es el El valor normal? Valor creo que queda mejor. valor. Estás escribiendo en mayúscula. Ahí, pues, Pero era solo de coger y hacerlo arriba. sí, ya me acordé. ¿Cuál es el valor normal? De glucosa en sangre. De glucosa, no me decía. O también A ver, de glucosa nomás. Ok. de la locosa, como le dice. Sí. La golosa. De la glucosa. Solo, ya no digo nada. A ver, dice, ¿cuál es el valor normal de la glucosa? Así. Ya. Arriba daban Ya, unos entonces, valores, pero, pero, pero y es ahora los casi valores, similar. dijo. ¿Dónde está? Eh, ¿Estos? Eso es casi como el ¿O valor estos? de la glucosa, o sea, porque de la glucosa es de 60 a 120 gramos sobre decilitro. Bueno, ahorita había cambiado hasta 140. Sí, ahorita estás haciendo 40. Ponle de Entonces 60 a tomémosle desde 140. 100. ¿Qué? ¿Qué dijeron? ¿Qué es ese? Que pongas de 60 a 140, amiga. Mm, Pongámosle del 80. 90. Ya le pongo el 80, 110, 120. Ay, no, ahí están. No, no, acá arriba pongamos 120. Ahí está bien distribuido, o le reduzco o le aumento, ¿o qué? Sí. no, ahí está bien. Sí. Ahí. Ahí está bien. Confirmen. Sí, ponle abajo en el 140 también de 60. Aquí. Sí, mija. Sí. Sí, porque el valor normal sería el de abajo, 60 a 140. No, ahí es de 80, amiga. El valor normal de la glucosa creo que es de 80 a 140. Espérate, déjame comprobar. Sí, va desde los 80 hasta los 140. Ese es el valor normal.
Ya. Amiga, cámbiale arriba en los valores, por ejemplo, porque están casi similar y se vayan a confundir. Ahí ponle de, Ah, sí, en esos de 100 puedes ponerle a 200. ya. Sí, pongámosle 105, pongamos. 100, y ahí, no, aquí pongamos 200 y arriba pongamos, no, sí está bien. Están distraídos. Ahí, Sí, mija, ahí está bien. ya. Vamos con ese. Vamos a la pregunta. De la insulina y los factores. Pero aquí ya está de los... Se refiere casi como que a la segunda, creo que era o tercera pregunta. mandé. Decía que esta, si generamos de aquí una pregunta, se va, o sea, va a estar similar a la, creo que segunda o tercera pregunta que elaboramos. Porque ahí hablamos de los trastornos alimenticios, la falta de ejercicio. Entonces ya no. No, mija, busquemos abajo. Ya. Pasamos entonces. Ajá, pasemos. Ya. Aquí está. La resistencia de las células. ¿Qué dice? A ver, espérenme. Esta es con respecto a la de diabetes tipo 2. Dice, me suena cuánto usted tiene diabetes tipo 2. Diabetes, sí. Y azúcar, vamos a ver. Hábitos de vida. Dice. No sé si te hace bien, pero hoy ya creo que dijimos, ¿me escuchan? Sí, Sí. Podría ser una, y digo yo, ahí lo que está entre paréntesis, cuando usted tiene diabetes tipo 2, como vamos a preguntar o vamos a hacer la encuesta a personas que tienen diabetes, yo creo que eso sí sepan, o no sé. O no, sea, no como que entendí. te refieres a los síntomas o Es, cómo ellos sí, sienten que tienen eso, algo así. exacto, como ellos ya tienen diabetes, entonces ya deben, o sea, más o menos deben saber, digo yo. Ajá, eso también. Pongámosle, a ver entonces. Todo es bienvenido. ¿Cómo dijiste la pregunta? ¿Puedes repetir, por favor? Cuando usted tiene diabetes tipo 2, ¿O cuáles son los síntomas? eso. ¿Cuáles son? Y si la persona que estamos encuestando solo tiene diabetes tipo 1, ¿no respondería a esto? O si le ponemos principalmente de manera general cuáles son los síntomas de la diabetes. Y le Sí, ponemos de los dos. Ajá, Así que pusimos que en la vaya a de porque, generar mejor. ajá, porque Ajá. ninguna persona debe desarrollar los mismos síntomas. Sí.
Ya, entonces, Creo que era mareo ahí, amigo. La Eso. no cicatriza, o sea, cuando no se cicatriza principalmente es la que no se cicatriza la herida. no hay cicatrización o como Verás, por ejemplo, aquí encontré, mira. Ay, no. los síntomas. Los síntomas incluyen, de la tipo 2, incluyen sed, micción frecuente, hambre, cansancio, visión borrosa. Pongámosles, ¿cuál es sed? Sed, Sed, cansancio. cansancio, micción frecuente. ¿Qué es micción? Eso te iba a ¿Orinar? Ganas preguntar. de orinar frecuentemente. Ah, sí, sí, sí. Entonces, Entonces eso le pon. pones ganas de orinar. Es Ahí. un H, No amigo. sería orinar frecuentemente. Ganas de. Ay, Una Mal de frecuencia. orina, pongo. Mal de orinar. Ay, qué chiste, como la orinar. llave. Las ganas de hacer el pis. Ay, qué oye, oye, ¿cuándo fue que puse eso el semestre anterior? ¿Verdad? En biología humana. Qué risa, piso. Ay, Hacer pis no. Toda tras niñada y la hacer, ay, relación qué bien. sexual. Qué Ya, risa. ya, ya, a ver, a ver. Sed, cansancio y orinar frecuentemente. Sí, Qué risa. hambre también dice y visión borrosa. Ah, sí, la visión borrosa de ley, eso sí va. Ujú. ¿Verdad? Se ve borroso, dice el Bray. Ya. Y de la otra, La otra es lo mismo. Incluyen sed, micción, frecuencia, cansancio. Es que en Ahí sí son ponle. los síntomas generales de la diabetes, como yo. Ajá. entonces le voy desglosando porque ya no hay más. Sí. Bueno, No, espera. pero es que ellos no van a tener solo un síntoma, que es la sed. Ajá. Pues te digo que abajo le pongas. Verás, por ejemplo, en el este, tipo 2, verás, dicen las personas pueden sufrir en todo el cuerpo hambre excesiva, sed excesiva o fatiga. En el peso, aumento de peso o pérdida de peso. También comunes está la micción frecuente, mala sanación de heridas o visión borrosa. Eso Ese es mismo del iba a tipo decir. 2. La, ¿Cuál es que es la Ahí sería la mala sanación de las heridas, pues. la no Verás, cicatrización. busca. Escúchame, busca ahí en el internet, busca en Google de una síntomas de la diabetes y te va a salir esta, justo lo que yo tengo. Y ahí te va a salir del tipo 2, del tipo 1, solo control C, control V. También ha habido de la prediabetes también. Ujú. Pero eso dice que no desarrollan síntomas. Según dice ahí. Aumento de peso, micción fuerte, dice. Muchas personas con prediabetes no presentan síntomas, dice. ¿Lo Ya, abajo encontraste? ponle Jane, lenta cicatrización de heridas. Le va a copiar y pegar, espérame. Conclusión, responde lo que te Ponle, digo. bórrale el formato. Hazle. Sí, espérame, estoy. Es que les escucho entrecortado, creo que es mi internet. Creo que sí, amiga. Relación el tema de estudio e instrumento. Ya. Entonces, esta de Bor. A ver, aumento de la sed y ganas de orinar. Entonces, aumento del apetito. Aumento de sed. Es que arriba ya estás diciendo hambre. Sí, es que esto voy a borrar, mujer, espérame. Ah, Eso es lo que copiaste. Hoy no me escucho, creo. O es mi internet. así creo. Sí, es lo que copié del internet. Piona. ¿Me escuchan? Sí. Sí se te escucha. Aumento de la sed. Ya.
No, solo ponle sed, es que aumento se ve raro. Ponle directo sed. Sed, Ajá. ahí. Ajá. La primera queda igual. No, aquí ya no va hambre. Porque ya está ya. Ni tampoco ganas. Ah, le pongo la primera. Esta le borro. Sí, eso mismo te digo. Es que no les escucho. Sed, apetito y ganas de orinar. Orinar frecuente. Y orinar. Frecuentemente pon. Eso, ya. Ya eso del apetito, bórrale. La visión borrosa sí va. Ya, entonces, entumecimiento. Entumecimiento. Ajá, eso sí. Ya, úlceras que, esta también. Sí, eso también va. Ya. Ay. ¿Y esto? Eso ya no Le- creo. ¿No? No creo porque ya estás. O sí. O sea, para complementarle aquí con esta y visión borrosa. Ella pone entonces pérdida de peso. Ay. Mm, Donde dice úlceras que no cicatrizan, ahí también puedes ponerle encías inflamadas. Ahí. Sí, mija. Ya, entonces ahí queda. Sed, apetito y orinar Ajá. frecuentemente. Esto sí está bien, orinar frecuentemente sí queda. Hacer pis. Sed, apetito y orinar. Ay, ya vuelta. Sed, apetito y orinar. Ay, entonces ya queda ya. Y hacer pis. Para no poner el físico. Hacer pis tras la relación. Hoy la plena nunca me voy a olvidar esa canción. Ay, qué Horrible. chiste. Yo de Lo la bueno pena que estaba del el pis. profe Mera, ¿no? Se dio cuenta. Ay, qué chiste. Y Pero yo sí se desde habían reído el la de troleo en los el del grupo y curso. ellas dicen el pis. Sí, porque el Chris también estaba jodiéndome. A ver, Ya. esta ya hicimos. Qué Esta gol. vuelta dice del posible tratamiento para, para prevenir la diabetes en el feto. Posible tratamiento. Puede ser usted sigue algún tratamiento. Algo así. No, sí, no, no, bueno. Porque verás, aquí decía que no había tratamiento, pero sin embargo habían estas pautas. Usted sigue pautas, Pero, tal vez. ¿Qué pautas considera usted? O no, no sé. ¿o Pero, o qué emplea para contrarrestar la diabetes? O algo así, si no, Eso. ¿Cuáles son las medidas que usted considera para controlar la diabetes? Ahí puede ser baja alimentación en carbohidratos, alimentos sin sal, alimentos ¿Para qué dijiste? Para con a ver, ¿cuáles son las medidas que emplea que emplea. para tratar, no sé?
Ya. A ver. Pongámosle. mm, ¿Cuáles son las medidas? Mm, Pues si le ponemos qué medidas emplea usted mm, para tratar su diabetes o a ver qué medidas emplea usted para controlar sería. ¿O qué pautas? Ujú. ¿Ya no estás ahí? Creo que se ha ido. Esperamos ahí un ratito. Entonces, ¿me escuchan? Sí, Sí, mija. Ya, lo siento. no pasa nada. Ya. ¿Cuáles son las medidas que emplea para contrarrestar la diabetes? ¿Era? ¿O como Ah, estabas diciendo, Marcita? mm, Como dije, ¿cuáles son las pautas Pautas. que emplea para controlar la diabetes? ¿O qué pautas utiliza para contraer la Sí, eran diabetes? estas como pautas. Sí, porque, o sea, en sí Ajá. tratamiento no hay, pero las pautas sí. Entonces, Entonces pongámosle qué pautas ¿cuáles son utiliza. las pautas? ¿Eso cuáles o qué? Que emplea para contrarrestar la Controlar, diabetes o controlar, para prevenir, para evitar. ¿Mande? para controlar, para controlar la diabetes. Ujú. Ya, ¿cuáles son las pautas que emplea para controlar la diabetes? Ahí sí iría, dieta hiposódica o baja en sal. ¿Cómo le ponemos? Dieta baja en sal puedes poner, o alimentos, o bajo consumo de sal, o bajo consumo de azúcar. O sea, hay que poner cosas que entiendan, porque va a ser algunas cosas que no van a entender. Alimentos con Bajo contenido de sal. Ujú. sal y azúcar. Ajá, O solo son. sí, sal y azúcar. Azúcar. Ya, el otro sería alimentos bajo en carbohidratos y almidón. Y entre paréntesis pongámosle los alimentos que son, porque si no, no van a saber. Eso, ya. Como carbohidratos y almidón, dijiste, Sí, o solo solo carbohidratos. carbohidratos, no sé. Consumo de Ponle solo carbohidratos, carbohidratos. creo que hay para todos en general. Entonces, aquí consumo.
No sería Consumo. reducir, El consumo. reducir el consumo. Ajá. Ahí. Perfecto. Ujú. El consumo de carbohidratos como el pan integral. Arroz. ¿Cuál más? No sería pan integral. El Claro. pan integral sería como que una opción para poder, o como le ponemos. Pero entonces, ¿qué le ponemos ahí? Porque si le dejamos solo en reducir el consumo de carbohidratos, ellos no van a saber, o sea, o cómo, o qué otra opción le Reducir ponemos el ahí. consumo de carbohidratos, ahí deberías poner solo cuáles carbohidratos, arroz, el pan, no puedes poner pan integral. Ajá, porque el pan integral nos ayuda como que Ajá, nos ayuda a controlar. Ya. pon pan, arroz y fideos o no sé, o harinas. Harinas, Ya, cereales. pan, arroz, harinas. Ahí. Sí. También bajo consumo de grasa, ese sería parte, ¿no es cierto? Y ese sería otro. Ya. A ver, alimentos con bajo contenido de sal y azúcar, reducción del consumo de grasas, como por ejemplo, Ahí puedes ponerle la manteca. ya, Mantequilla. eh, Ahí podría entrar las comidas rápidas también. ¿O no? ¿Hay más carbohidratos? Mm, bajo Comida. contenido Sí, o también le puedes poner una buena opción también es. la comida rápida. Sí, porque, o sea, la comida rápida, por ejemplo, son las papas fritas, las hamburguesas y se utiliza full aceites, digo yo. Bajo consumo. La última, algo relacionado a las bebidas también. El alcohol sería, amiga, ahí. Consumo de alcohol. Evitar el consumo de alcohol. El exceso, Reducir. Es que hasta reducir. Pongámosle evitar evitar. el exceso de consumo, No el exceso, evitar No, el consumo evitar de el alcohol. consumo de alcohol, amiga, directo. ya, Ajá. de alcohol, ya, Ujú. ya. Ya. Listo, vamos a la 8. Espérame. Ahí no podemos poner qué alimento, es que ya vuelta si le ponemos qué alimentos, o sea, quería hacer referencia como que a reemplazar el azúcar por la panela
o ya estaría arriba como que conteniendo todo eso. Um, Entonces sería como que consumir, o sea, Producto natural. alimentos, o sea, los alimentos que no tienen ¿cómo es esto? Esto de lo transgénico, no sé qué. le Ahora sí ponemos con la palabra. ¿qué alimentos le ayudan a controlar los niveles de azúcar? O A mantener, no, a de vuelta, mantener. si ponemos arriba para controlar la diabetes, es como que está la misma pregunta. Mm, ¿Qué alimentos? ¿Qué alimentos? Ándate arriba Recomendaría consumir a una persona con diabetes tipo 1 y 2. Hay una pregunta aquí. ya, súbete a las respuestas para ver cómo están por ahí A ver, planteadas. espera. Nos quedamos en esto. Y además, solo eran 5. Ay, ¿qué dice y ahora? Verás el control de la glucosa sanguínea, Mm, medicamentos, niveles de glucosa, ya arriba no hay nada control. en las otras preguntas para por ahí ver una. Esta es de la insulina y ya le pusimos algo referente a de los síntomas y eso para que, o sea, la persona se dé cuenta de que tiene la diabetes. Ya. Y aquí, esto es con respecto a los factores para el déficit de la insulina. Y ahí estaba de los malos horarios alimenticios y como ya habíamos hablado de eso, entonces omitimos esta parte porque dice ejercicio físico y todas esas cosas. Ok, también aquí también está mira de los carbohidratos en los alimentos. ¿Y qué más está? Agua. Utilizar una Utilizar agua a temperatura media para ducharse del poco muy después de la elevada para insulina. cosas. El agua también habla, mira. Agua a temperatura media para ducharse poco después de aplicar la insulina. Le hacemos una pregunta referente a la insulina. Ok. Ya está esa pregunta, no me acuerdo si estaba esa pregunta que se refería si es que se inyectaba insulina. De la insulina, no. Lo que pusimos fue el De la valor de la glucosa. glucosa. Eso tal vez si es que en este caso sí, ¿cómo sería la pregunta? O sea, si necesita la insulina, eso que se inyecta la insulina. O sea, Martita ya se duerme. Ay, qué risa. A ver. Entonces, esa de la insulina sería No sé, pero la después de pregunta, esto, del ¿cómo? valor normal de la glucosa. Pero, o sea, ¿qué quieres poner, Mishu? O sea, si la insulina les ayuda a controlar la glucosa, pues, ¿o cómo? O sea, yo decía otra pregunta con respecto a si es que tal vez inyecto insulina. O sea, si es necesario o no sé cómo. Es que yo no he tenido, o sea, familiares con diabetes, por eso casi no sé mucho. Pero lo que algo he leído es que necesitan de insulina, se inyectan. ¿Cada cuánto se inyectan? No sé eso. O sea, eso no he leído O más sea, cuánto. verás, ¿Cómo puede mi ser esa abuelita en pregunta? sí, o sea, se inyectaba pues insulina, pero eso le vino como que a causar un poco más, o sea, daños y ya no se inyecta, sino que ella trata de controlar vuelta su alimentación. Consume bastante, o sea,
baja cantidad de carbohidratos, o sea, harinas refinadas. El azúcar principalmente le sustituye por panela, o si no, a veces es casi nula la cantidad de azúcar que consume. Entonces, eso es lo que le ha venido a mantener lo que es los niveles pero de no la azúcar. insulina. Ajá. Ay, sí, eso no me sabía. Pero sí se inyectaba. Ajá, más antes sí se inyectaba. Entonces yo creo que sí podríamos poner lo que dice Michu, que cada cuánto se inyectaban la insulina, porque sí, en sí se inyectaban. Inyecta. Que cada qué tiempo se inyecta. Eso, más o menos, cada qué tiempo, sí. Cada qué periodo, cada qué tiempo. Sí podríamos poner cada qué tiempo se administra la insulina. Ya voy a ver consultando para ver o sea, más o menos cada qué tiempo es, que no me acuerdo yo. Uy, Ujú. Yo encontré que dice que necesitan al menos 2 inyecciones al día. diario. Ajá, y los que ya tienen como que más avanzados se ponen 3 o 4, o sea, depende de qué tipo de diabetes tenga. Algunas personas están 3 o 4 inyecciones al día, dice. Chuta. Sí, está medio Pero, rara es, la pero pregunta. en esto estamos haciendo énfasis al tiempo, más no a cuántas inyecciones. Ah, bueno, es verdad. Mm, mm, Ujú, ujú. chuta. Ujú. Porque aquí dice 1 vez al día. Ajá, una vez al día, pero O sea, al también día. encontré que depende, así como dijo la Martita, depende la diabetes, que se necesita de 3 a 4 dosis diarias.
sea, te inyectan 4 veces. Depende tu tipo de diabetes. Y si cambiamos de pregunta, busquemos Sí, otra. porque está muy Ajá. amplia. Tal vez podríamos poner las complicaciones. Ahí entraría lo que es la amputación de los miembros, la ceguera total, porque mi abuelita en sí tiene, o sea, es ciega. O sea, solamente ves con un ojito, pero el otro ya no le, o sea, no le funciona. ¿Cuáles son las, como por ejemplo, cuáles son las complicaciones que produce la diabetes? Avanzada o En general, pienso, o no sé, o cómo le ponemos. Mm, Yo creo que general, ¿cuáles son las complicaciones que provoca o produce la diabetes? que conlleva. Pongámosle lo que quede. A ver. Ya. Dice cuáles son las complicaciones que conlleva la diabetes. No, conlleva no. Que provoca. ¿Cuáles son las Sí, complicaciones que provoca la diabetes? Entonces ahí sí. A ver, vamos. ya ahí vendría la amputación de miembros, ¿Cuáles son las que mande? amputación de miembros. ¿Así? Es que no escucho muy bien, estoy adivinando. Amputación, ¿así? Sí, mija, sí. Este, ceguera, necrosis o muerte celular, o cómo le ponemos. Porque la necrosis se refiere al, no sé si han visto que el tejido es negro. Total, o sea, cuando se hace negro, negro, ya está muerto el tejido. Necrosis se llama. Por eso le digo, si entenderán así, O ponle entre paréntesis piel muerta. eso. Qué más puede causar? Me falta una. Mm, la muerte, en sí es la muerte porque si tú no te cuidas, o sea, te puedes morir. Como No, igual Entonces, ¿qué va aquí? la muerte. muerte. Sí, pon muerte. La muerte. Ajá, o sea, muerte. Porque si tú No consumes entender. todos los alimentos que está arriba, te puede dar un sobrepeso y consecuencia de eso te da un paro. Un paro respiratorio. Ujú. Y aquí en la necrosis está bien. Sí, pero ponle entre paréntesis
Tejido muerto. Eso, ya. Ya vamos a la penúltima. A la última. Antepenúltima. Antepenúltima. No, penúltima, amiga. La 8 es la ante. ¿No es la 9? Porque Última, antes, penúltima, antes de la antepenúltima. penúltima. Antes de la última. Es desde el lado izquierdo, última, ¿no es cierto? Ajá. Sí, última. Entonces es penúltima. penúltima, es Por eso. La Ah, ya, antepenúltima es la 8. 8. Ay, qué ya. bestia, ya mismo octavo En semestre, ya esto mismo estamos. docentes. No sabe. Qué, qué vergüenza. Se Dice. Qué gradúan. vergüenza, todavía con el bracito a la manito de izquierda a derecha, dice. Estoy contando. Dice. Y mis deditos, 1, 2, 3, dice. A ver. A ver. Busquemos otra pregunta. Espérame para subir. De aquí. Tolerancia necesaria de que pueden hacer convenios. Ujú. Mm, Otro no puede ser otra pregunta. ¿Desde qué, o sea, desde qué tiempo, hace cuánto tiene diabetes? a ver. Y Sí, pero esa pregunta iría en donde que estaban los rangos de edad. Después de esa, tal vez. en esta. Después. Sí, mija. ¿Cómo dijiste, Martita? ¿Qué tiempo? ¿Qué tiempo padece diabetes? No sé si pueda que una persona tenga recién o otra ya tenga más tiempo. ¿Qué tiempo? us- ¿Qué tiempo usted padece de diabetes? ¿O qué tiempo padece diabetes? Sí, está bien ahí. Confirmen. ¿Qué tiempo? ¿Hace qué tiempo? ¿Qué tiempo usted padece diabetes? ¿Qué tiempo? No, usted, no, era usted, no.
¿Qué tiempo padece diabetes? Hace. O les Que si mandamos de pones hace manera qué directa. tiempo padece, se refiere como que a la anterior pregunta. Mm, ¿Qué tiempo padece diabetes? Usted padece diabetes. O le dejamos así directo. ¿Qué tiempo padece diabetes? O no sé. No queda bien con hace, ¿verdad? ¿Hace qué tiempo padece diabetes? ¿Qué Ahí ya tiempo? Miriam. ¿O desde qué tiempo padece? Pues si le ponemos directo, ¿cuántos años tiene diabetes? Pero suena raro. ¿Cuántos años tiene diabetes? No, pero es que Cachalín no ¿Cuántos tenga años? años. ¿Hace cuántos años usted padece de diabetes? Diabetes. Ajá, algo así. Eso iba a decir. ¿Cuántos años tiene diabetes? ¿Cuántos años tiene diabetes? ¿Cuánto tiempo tiene? Ya, más claro, dice que. Ay, qué risa. Ah, ¿Cuántos tiempo tiene ¿cuántos diabetes? años tiene la diabetes? ¿Cuántos años tiene diabetes? Ay, qué risa. ¿Hace cuánto tiempo padece de diabetes? Así sería, ¿hace cuánto tiempo usted padece de diabetes? Qué milagro, los pondrían deberes como locos. O ya está. Sí tenemos deberes, Sí hay deberes, pero no Ay, en uy. exceso. solo que no No están están ahí. publicados. Ajá. Ah, de ley. Tenemos didáctica, Hay bastantes bioética, deberes. El Sí hay. informe, Tema 2, informes. laboratorio, didáctica de ciencias experimentales, Ana Jacqueline. No sé qué toca, el laboratorio de química como estrategia de aprendizaje. Eso hay que subir el martes. Y otra, actividad basada en método de proyectos. Otra, el informe. No, sí tenemos un montón para esta semana. Ya. En base al video biomoléculas Entonces orgánicas. queda Perdón. Ahí puede ser como una opción de 6 meses a un año. empecemos desde Pon 3 desde el a 6. nacimiento. Desde el nacimiento. Oye, pero ahí se va. Se me para no una pregunta referido. que Ajá. esto de la A la edad. primera. Sí, Es verdad. Es cierto. ahí ponle de 1 a 3 años. De 1 a 3 años. Ponle ahí desde el primero, Ah, ponle pero desde aquí el está diciendo nacimiento. a qué edad, o sea, Ajá. cuántos años usted tuvo. Y abajo está desde hace cuánto tiempo, o sea, hace cuánto tiempo. 0 meses. Ah, no, no es lo mismo. Entonces ponle eso desde el nacimiento. Abajo ponle ya no sé, hace meses o hace años. Pero ¿cuántos? Porque estamos diciendo cuánto, cantidades. Ponle entonces 6 Oh, meses. pregunta cualitativa. 6 meses de 1 a 2 años. Eso dice. Qué risa. Eso, 6 ponle desde el meses, un año, dice. ¿Así? 12 meses. 24 meses. Ay, No, ya no, ahí ya no pega.
Eso dice. No, eso no, dice que. Ay, a ver, entonces va 6 meses, un año. Ponle arriba desde el nacimiento. Le pongo. Claro, porque algunos nacen con diabetes. 0 meses, ponle. Ven, Ya, 6 meses. Y abajo ponle de 3 de a 3 a ocho. 5 años. 3 a 5, pues. ¿Cuántos años lleva con diabetes tu familiar, Marcio? Creo que son como 7, 8 años. Ya ves, falta, pues. De 3 a 5 y de ahí pones en adelante de 5 a 20, pues, de 5 a 12 años. Aquí pongámosle de 1 a 5 y de 5 a ¿cuántos años es que tiene tu? De 5 a 10 años, ponle. Hay que estés en un rango así. Otro de 5 a 10 De años. 5 a 10 años, ya. Contentos. Ya estamos con esas preguntas, Ya. estamos hechos. ¿Cuántos nos falta? Una. Creo que nos falta una. Yes. Nah, No, del final busquemos la feliz. última. A ver, está sobre qué define bueno, sobre la diabetes, cómo la adquirió, qué tipo, la edad, cuánto tiempo tiene, el valor de la glucosa, cuáles son los síntomas, las pautas para controlar la diabetes, las complicaciones. ¿Qué otra cosa nos falta ya para terminar? Ya. Ya, entonces nos falta la última. Sí, y Eso, la entonces, conclusión Les y iba a ya. decir que si iba frecuentemente al médico o si seguía el tratamiento con algún médico. ¿Cada qué tiempo mm, realiza controles con el médico? Controles. ¿O cada qué tiempo visita al médico o va al médico? ¿Cómo le ponemos? Controles chequeos médicos. médicos. Ajá. Es chequeos médicos. ¿Cada qué tiempo? Ujú. Realiza sus chequeos médicos. Mm, Ahí. Ajá. Ya. Ahí pongamos cada mes, cada 6 meses o cada año. De un mes. ¿Qué más dijiste? 6 meses. ¿Un año o 2 Un años? año y 2. Ajá. Ay, ya, 2, 4. Pare de contar. Entonces así queda. ¿Cada qué Sí. tiempo realiza sus chequeos médicos? Un mes y son ahí 2 años. Ahí estamos bien. Ya. Vamos con la conclusión y terminamos la bibliografía y ya le inserto. Y el link del video también hay que ver cómo se delimita y la conclusión. Entonces se analizó las respuestas grupales mediante un diálogo con el fin de diseñar el instrumento de recopilación de datos. Ahí podemos poner analizar las respuestas grupales mediante un diálogo. Ya. En el cual El cual consta
Em, Sí, sí, describamos el instrumento, el cual consta de 10 de 10 palabras, preguntas de 10 preguntas, con sus respectivos, con 4 con 4, distractores, con 4 cuatro distractores. em, coma, instrumento que nos permitirá recabar información sobre la, ¿cómo se llamaba el problema? Sobre el desarrollo, sobre los factores, o sobre la diabetes, ¿cómo le ponemos el instrumento? Sobre la diabetes, yo creo. Ya directo el tema. Ya, sobre instrumento que permitirá recabar información. Uy, me da sueño. Sobre la diabetes. 1 y 2. Ok, mira. Unidos y la gestacional, porque también hablamos algo de, o no hablamos nada del bebé. No, solo Las decía desde preguntas, el no. nacimiento. 1 y 2. Ya. Con 4 receptores, instrumentos que permitirá recabar información sobre la diabetes. 1 y 2, considerando y... Ay, pongámosle algo de énfasis. Por ejemplo, considerando que todas las personas, o sea, no tienen el mismo organismo, por tanto no van a tener los mismos síntomas y todo eso. Ya. Algo así, para ya concluir, porque o sea, de eso sí estamos hablando. De los... ¿Cómo sería? Cabe Que destacar. cada ahí individuo, cabe que cada destacar. individuo, Ajá, ¿Qué cabe dijiste, destacar. Micho? Ya vi. que cada individuo no posee las mismas características o síntomas. Cabe destacar que cada individuo posee un diferente metabolismo biológico. Presenta eso. Presenta un diferente metabolismo biológico. Ya. Aquí esto no está muy redundado. O sea, cabe destacar que cada individuo, sí suena bien. Cabe destacar que Cabe mencionar que cada... no. O ahí está bien. Un metabolismo diferente. Un metabolismo biológico diferente sería. Ya. Y esta parte sí está bien para ustedes. y luego con el fin de diseñar el instrumento de recopilación, el cual consta de 10 preguntas con 4 distractores, un instrumento que permitirá recabar información sobre la diabetes 1 y 2. Cabe destacar que cada individuo presenta un metabolismo diferente. Sí. Sí, Ya. ¿no le ponemos ahí algo más en la conclusión? Cabe destacar que cada individuo presenta un metabolismo biológico diferente y por lo tanto no tendrá los mismos síntomas, o es que ya hace referencia ahí. Y por lo tanto el desarrollo de su enfermedad será será diferente, o ¿cómo le ponemos? El desarrollo de la enfermedad dependerá de varios factores. Basta. ¿O no? Dependerá de la
de la genética hay varios factores. Porque de la genética Ajá, de la también genética y factores ambientales. Punto. desarrollo de su- Ya, analizar la respuesta del examen. yo creo que ahí está bien. Ajá. Ya, amigo, ahora sí. Ya se me fundió el despídete. cerebro. Ya. Ya, entonces así que Ya, chicos. tenemos, ya, bueno, lo demás ya. Bueno, entonces hemos concluido con el trabajo y también pues agradecerles por haberse conectado y contribuido con el desarrollo del mismo. Que tengan una buena noche y descansen, chicos. Gracias. 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 Ya, Marcita.